Ok, pues vamos a comenzar. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con una oración, dándole gracias al Espíritu de Dios por esta oportunidad, por el poder compartir nuevamente la palabra de Dios por este medio, porque realmente, wow, Dios está haciendo cosas hermosas en Semilla de Vida y pues solamente Él es el único que merece toda la gloria. Señor, te damos las gracias por tu palabra hablada en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nuestro corazón está dispuesto con esta tierra fértil, Señor, que tú has puesto en nosotros. Gracias, Señor, por la palabra de hoy. Danos más entendimiento, más conocimiento para poder comprender, Señor, el motivo por el cual tú, Señor, te hiciste hombre. Gracias, Señor, por tus pies que caminaron sobre esta tierra, por tus manos, Señor, por tu boca. Gracias porque te diste por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esa obra de redención eterna que has ganado para los que estamos en ti. Te doy las gracias por cada una de las personas que está escuchando esto, ya sea en vivo o en un tiempo después. Gracias, Padre, porque sabemos que te pido que la gente que realmente lo necesita, Señor, llegue a esta información. Gracias, Señor, porque sabemos que la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor, pero tú eres, Señor, el que traes a cada una de las personas, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Yo oro, Señor, para que esta palabra que hoy se siembra sea una palabra de entendimiento y de revelación a nuestra vida. Sabemos, Señor, que tú, Jesús, diste muchas cosas, Señor. Te diste a ti mismo por nosotros, Señor, y que nosotros, Señor, estamos escondidos en ti. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu obra en nuestra vida. Abre los ojos de nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales que estén abiertos. Queremos, Señor, recibir más de ti. Queremos recibir más de esa agua viva, porque tu palabra dice, Señor, que los que te buscamos, Señor, jamás tendremos sed, porque tú eres esa agua de vida. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada una de las personas que van a escuchar esta oración, esta clase, y te pido que seas tú, precioso Espíritu de Dios, trayendo ese conocimiento. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches a todos. Nina, qué gusto, hermosa. Gusto Hola, hola saludarte. Eli, ¿cómo Hola, estás? hola. Ok, pues vamos a comenzar. Esta clase está preciosa, preciosa, es un manjar esta clase, ¿no? Esta clase no es de esas clases que nos dan duro a nosotros, no, sino al contrario, es una clase hermosa. Conocemos la verdad, ¿sabes? Nosotros al conocer la verdad, siempre, siempre la verdad nos va a hacer libres. Desafortunadamente, hoy hay muchas teorías, hay muchísimas cosas donde cual estamos siendo engañados, pero hoy yo quiero presentarte esta verdad que nos hace libres y su nombre es Jesús. Ujú. En Isaías 61, este es el propósito por el cual Jesús se hizo hombre, y las escrituras en el Antiguo Testamento hablan mucho de él. Entonces, nos dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad al cautivo y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para su gloria. Esto está precioso, precioso, pero mira cómo nos llama primero, cómo nos llama él. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para su gloria. Imagínate, nosotros podemos hacer con la palabra de Dios, con esa siembra que nosotros sembramos en nuestro corazón, podemos ser un árbol, un bosque, podemos ser fructíferos, todo lo que tú te imagines puedes hacer por medio de la palabra de Dios, porque aquí él lo dice claramente: serán llamados árboles de justicia, el plantío de Jehová solamente para su gloria.
Ujú. Aquí nos comenta este versículo 61, versículo 1, que dice que el Espíritu de Jehová está sobre, aquí hacía referencia a Jesús, ajá, y dice, me ha enviado a predicar las buenas noticias. Fíjate, aquí se termina el antiguo pacto, ese pacto de lo que es la ley, y Jesús viene a crear un nuevo pacto con nosotros. Ajá. Un pacto de sangre que fue sellado con la sangre de Cristo. Dios hace pactos. Ajá, Dios es un Dios de pactos. Y con la llegada de Jesús se creó un pacto de sangre. ¿Y ahí a qué vino? Él vino a quebrantar, perdón, él vino a vendar a los quebrantados de corazón. Él vino a dar libertad a los que estaban cautivos, a los que estábamos, mejor dicho, cautivos en todo el pecado. Él vino a consolar a los enlutados, vino a ordenar a los afligidos de Sión. O sea, toda la gente que estaba triste, Él les da gozo. A todos los que están en luto les da alegría, manto de alegría. Y sabes, esto solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver, por qué Él, vino hacer esto. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Es conocer que Jesús se hizo hombre, murió por nosotros y lo más hermoso es que a través de este sacrificio Él nos hace libres. ¿Y qué era lo que nos estaba separando de Dios? Separados por causa del pecado. Esa era la causa, la razón es esa. Eh, Les voy a dar un poquito de introducción. En el Antiguo Testamento, con la caída de Adán y Eva, Dios prácticamente expulsó a Adán y Eva del puerto del Edén. Y prácticamente, ¿sabes? Yo estaba analizando los primeros versículos de Génesis y entendí algo hermoso. O sea, los expulsó, pero, ¿sabes? Jamás Dios se retiró de ellos. Ajá, fue el hombre el que se estuvo retirando de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en el capítulo 3, cuando pasa lo de Caín y Abel, todavía Dios se acerca con Caín, ¿no? Y bueno, les podría hacer unas 5 o 6 clases de todo esto, de lo que pasó en este tiempo. Te las voy a preparar, pero para el año que entra, porque es una información hermosa de todo esto. Pero bueno, vamos a seguir con esto. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión, es rebeldía, es desobediencia, es, en 5 palabras o 6, lo que nos separa de Dios. Nosotros estamos separados de Dios a causa del pecado. ¿Ok? Hay dos cosas, lo que es la ley y lo que es el pacto de la sangre de Jesucristo. Y Jesús prácticamente vino a reconciliar al hombre. Ujú. Con esta caída, a causa del pecado, ¿qué es lo que sucede? Sucede una muerte espiritual. Ajá. ¿Y qué consiste esto? ¿Qué es una muerte espiritual? La muerte espiritual consiste en la separación entre el ser humano y Dios. Nosotros prácticamente estábamos separados de Dios. Por eso es que en el Antiguo Testamento se podían acercar a Dios a través de los sacerdotes, a través del sumo sacerdote que hacía un ritual especial para poder entrar al lugar santísimo. De hecho, dicen las escrituras que al sumo sacerdote, si él no entraba realmente puro, le tenían que amarrar en el tobillo algo, porque si él moría, lo tenían que jalar, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una muerte espiritual. Esa muerte espiritual es cuando no tenemos al Espíritu de Dios, así de sencillo. Las escrituras señalan que la causa de la muerte espiritual es debido a la caída y por consecuencia es nuestra propia desobediencia. La muerte espiritual puede superarse por medio de la expiación de Jesucristo y es por gracia. O sea, el evangelio de la buena noticia de Dios es solamente por su favor, por su amor y por su gracia en nuestra vida. Y Él nos dejó un evangelio, pero un evangelio de poder, un evangelio de vida, ¿ok? ¿Qué fue lo que nos separó? ¿Qué fue lo que separó al hombre de Dios?
Debido a que Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, el Señor los expulsó del jardín del Edén, perdiendo la comunión con Dios. Jesús vino a restablecer la relación con Dios, que fue lo que ellos perdieron. En Génesis 3:8, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Fíjate, aquí le está diciendo: y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En esto que estoy estudiando recientemente de lo que pasó en el Antiguo Testamento y por qué lo de ¿por qué Jesús tuvo que venir? Aquí me acaba de revelar algo hermoso. Fíjate, aquí le dice: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, aquí vemos una de las reacciones que él tuvo, y que fue miedo. Y debido al miedo, él se escondió. Pero, ¿sabes? Yo al estudiar este tema del pecado, noté algo súper interesante. En capítulos después, efectivamente, Dios sigue hablando con el hombre, porque sigue hablando con Adán, sí, con Adán, y sí, pero sigue hablando también con Caín, ¿no? Y no sé cuántos años pasaron, ¿no? Pero han de haber pasado muchísimos años en lo que la ley se estableció por medio de Moisés. Yo creo que, si no me equivoco, han de haber pasado como 2000 años. Es una suposición mía. Ajá. Pero sabes una cosa, yo pensaba en esto y yo decía: ¿por qué Dios no les puso en ese momento que ellos se fueron? No mandó la ley con Adán y Eva. Y sabes, Adán y Eva no tenían la idea de lo que habían hecho. Porque ellos dicen: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Sabes, yo creo que si Adán y Eva hubieran sabido, hubieran entendido que tú y yo hoy tal vez estábamos sufriendo, que tú y yo hoy hemos sido rechazados, que hoy hemos sido, no sé, este, no sé, despojados, que hemos sido maltratados, que hoy nos enfermamos, yo creo que ellos no hubieran aguantado esta verdad. ¿Sabes? No sé si tú habías pensado alguna vez en esto, pero para que Dios diera la ley, prácticamente, pasaron casi 2000 años, ¿no? Entonces, yo creo que si ellos hubieran sabido, yo creo que bueno, no hubieran podido, soportar, ¿no? O ver lo que hoy realmente está pasando a causa del pecado y de todo esto, ¿no? Entonces, la causa de opresión en nuestra vida es el pecado. El pecado trae a nuestra vida muerte, y así lo dice Romanos 6, versículo 23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. En palabras claras, dice que el pecado es lo que trae la muerte al ser humano. Por causa del pecado está el sufrimiento, la depresión, la ruina, la escasez, la miseria y todo este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, no es que Dios mande esto, sino simple y sencillamente es la consecuencia del pecado. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que lo dice Romanos 6 claramente, porque la paga del pecado es la muerte. También aquí puede ser que sea la depresión. La depresión es causa de esto. La depresión, la tristeza, la angustia, la ansiedad, todo este tipo de cosas también están metidas en este paquete de la caída, ¿no? Porque prácticamente Dios nos creó, o sea, sin enfermedad, sin nada de esto, ¿no? Y aquí la segunda parte de Romanos 6 dice algo hermoso, porque dice: Dios es el que da la vida y la vida eterna por medio de Jesucristo. Desde que yo empecé a estudiar las escrituras y tuve un poquito más de entendimiento, yo siempre he creído que Dios hizo una obra de redención perfecta. Y en esa obra de redención perfecta, Dios cubrió todo.
Entonces, como he tenido un poquito más de discernimiento, he podido comprender la obra de redención, pero eterna, que Él hizo para nosotros. Y es algo que tú y yo necesitamos orar, que Él nos enseñe a vivir en esa vida eterna para nosotros poder vivir esa vida de abundancia que Él dejó, ¿no? Todos somos pecadores. Uno solo no lo hay. Esto dice Romanos 3:23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que todos nosotros somos pecadores. Todos somos pecadores. Separados a causa del pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es una deidad, ¿no? Y prácticamente Dios y el pecado, pues no se toleran mucho, ¿no? El sacrificio de los machos no era suficiente para cubrir el pecado. En Hebreos 10, versículo 4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, ¿qué es lo que quiere decir esto? Había tantos y tantos pecados en el mundo que prácticamente el pecado no era o sea, en Levítico nos dice algo muy claro, que la vida está en la sangre. Ajá. Así cuando nosotros vamos a tomarnos una muestra de sangre, nosotros vemos que conforme nos sacan sangre, ellos pueden saber nuestro estado de salud. Del mismo modo, la palabra de Dios nos muestra que la vida está en la sangre. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos hacían sacrificios por la paga de pecados, sacrificios de machos, cabríos, Entonces, estos sacrificios no eran suficientes para cubrir el pecado. Jesús, el Hijo de Dios, en Lucas 1:35, o sea, aquí vemos cómo era muchísimo el pecado que había en la humanidad y solamente el pecado se cubría con la sangre de los corderos, de los animales que no tuvieran manchas, que estuvieran perfectamente bien, ¿no? En Lucas 1, versículo 35, y respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo, estas son palabras del ángel a María. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, o sea, fíjate cómo llama Jesús, el santo ser que van a ser será llamado Hijo de Dios. Aquí el ángel está anunciándole a María que ella va a ser la madre de Dios, de Jesús. Entonces, fíjate cómo le está diciendo el ángel, el santo ser, desde ese momento ya lo está llamando, santo ser, que van a ser, será llamado Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios, se hizo hombre. En el Antiguo Testamento ya habían matado a todos los profetas de Dios, ya los habían matado. O sea, todo profeta, todo ungido de Dios, prácticamente el pueblo lo mató, ¿no? Los mataban. Entonces, ¿y por qué siendo Dios murió así? La respuesta es muy clara. O sea, porque no sé si ustedes han visto esta película de La Pasión de Cristo, ¿no? Yo creo que para mí esa película fue muy fuerte, pero yo creo que Jesús sufrió mucho más que lo que se puede ver en esa película. Y aquí hay algo que ¿por qué? La pregunta de los mil es esta es una de las preguntas que me han preguntado ¿por qué siendo Dios, Jesús murió así? Y la respuesta es para salvarnos, para salvar al pueblo del pecado. Prácticamente es para salvarnos a ti y a mí del poder del pecado. En Mateo 1:21 dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Imagínate. O sea, en Mateo 1, versículo 21, dice otra vez, y tendrás un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Palabras del ángel a María. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través del profeta. En el capítulo 23, miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Fíjate, esto es poderoso.
Esto es poderoso. ¿Qué significa esto? Significa desde cuándo ya estaba llamado Jesús Emanuel. Y Emanuel significa Dios con nosotros. O sea, vamos a meditar en esta palabra. Yo te pido, utiliza tu mente, utiliza tu imaginación, ¿no? Porque, sabes, cuando usamos nuestra mente y nuestra imaginación para deshebrar la palabra de Dios, empezamos a meditar y el Espíritu de Dios nos empieza a revelar cosas. Y fíjate, Dios está con nosotros, ¿sabes? Hasta el día de hoy, Emanuel, o sea, el Espíritu de Dios está con nosotros. Y esto es una promesa que se cumplió, que se está cumpliendo. O sea, no es solamente, no, pues Emanuel, sí, Dios con nosotros, no, o sea, es Dios está en nosotros. Y en este tiempo, esta promesa, fíjate, imagínate a Jesús por esos caminos, ¿no? Caminando, mucha gente ni siquiera sabía que era Dios. Y yo creo que eso también le causó dolor a él, pero entre ellos, o sea, prácticamente entre el pueblo de Dios, de Israel, caminaba, estaba Dios entre ellos, ¿no? O sea, como tú lo quieras ver, en toda la extensión de la palabra, así es. Ujú. Esto muestra cómo él, siendo la palabra de Dios, esto viene en Génesis 1, que viene cómo Dios creó todo. Esto muestra cómo él, o sea, Jesús siendo la palabra de Dios, esto ya lo hemos estudiado en Génesis 1, cómo él hizo todas estas cosas. En Juan 1, versículo 1, dice esto: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él, que es la palabra, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás se apagará. Fíjate este versículo, si nosotros lo deshebramos un poquito, Jesús ya existía desde el principio y Jesús es la palabra. Esa palabra viva, esa palabra viviente, esa palabra más cortante de una espada de dos filos, es Jesús. Es Jesús. Esa palabra, aquí lo dice claramente, en el principio la palabra ya existía. Y sabes, Jesús es el verbo hecho carne. Jesús es ese verbo. O sea, si nosotros podemos meditar un poquito en este versículo, como él dice, Jesús ya era esa palabra. Jesús ya existía. Él es la palabra y existió desde el principio. Y Dios creó todas las cosas por medio de Jesús. Por medio de Jesús y nada fue creado sin él. O sea, aquí vemos que Jesús ya existía desde el inicio de Génesis. Ajá, o sea, la palabra dio vida. Aquí podemos también comprender algo muy fuerte que está escrito también en Génesis 1. La palabra le dio vida a todo lo creado. Esto es para ti y esto es para mí. O sea, nosotros tenemos el poder de dar vida con nuestras palabras, pero también tenemos el poder para dar muerte por medio de nuestras palabras. Su palabra dice algo muy fuerte, que de nuestra boca nosotros comeremos de ese fruto. Y aquí está es como si fuera un fundamento esto de por qué la palabra de nosotros tiene tanta fuerza, tiene tanto poder. ¿Por qué? Porque la palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida, o sea, la vida de Jesús, la vida de Dios, trajo luz a todos. Por causa del pecado estábamos en la oscuridad, estábamos en la opresión. Ajá. De hecho, los que conocimos a Cristo, que no venimos de una cuna cristiana, no sé si ustedes recuerdan lo triste, lo doloroso, lo feo que es vivir sin el Espíritu de Dios. Y sabes, esa es cuando no hay una vida espiritual. Ajá, cuando nuestra vida espiritual realmente está muerta. En el Antiguo Testamento dice que dentro de nosotros tenemos como un huequito. Y ese huequito prácticamente lo ocupa el pecado. Cuando nosotros recibimos al Espíritu de Dios, eso es ocupado por el Espíritu de Dios. Entonces, dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarse. Sabes, dentro de ti hay una gran luz.
que es el Espíritu de Dios. Y nada, nada, por la situación mucho más difícil que esté, nada va a poder apagar esa luz que está en ti. Porque Jesús existía desde el principio. Él es la palabra, Él es vida, Él es luz, Él es Dios prácticamente. Lo podemos confirmar en donde, en Primera de Juan 5:6. Mira qué hermoso está esto. Y Jesucristo fue revelado como Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Ajá. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, son tres los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Y como les comentaba hace rato, aquí dice que él, por el derramamiento de sangre. Aquí vemos cómo Jesús, al venir y caminar en este mundo, primero el nacer del Espíritu Santo, pues era Dios. Era Dios al nacer del Espíritu, pero también era hombre al nacer del vientre de una mujer. Entonces, era la deidad y también es Dios, ¿ok? Entonces, es Dios y es humano. Y este versículo dice claramente, por medio del bautismo en agua. No les he podido explicar claramente lo del bautizo en agua, pero de verdad, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Porque es una cosa, wow, cambia la vida para siempre el bautizo del agua. Y dice, y por medio de un bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino también por agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con el testimonio, para que tanto los tres, el Espíritu, el agua y la sangre, estén de acuerdo. Aquí vemos que pues tenía sangre, agua. Y prácticamente es lo que lo hacía a el hombre, el cuerpo humano, en otras palabras. Solo los que creen en Jesús son hijos. Esto es muy claro. Aquí en esto quiero poner hincapié. Todos podemos ser creación de Dios, todos, pero solamente los que tienen el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y esto lo dice Primera de Juan 5:10. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que es testimonio es verdadero. Los que no le creen en realidad llaman a Dios mentiroso porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. En Juan 5:11, el versículo que sigue, y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde está la vida? En el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. Escucha esto, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto quiere decir que simple y sencillamente para nosotros ser hijos de Dios necesitamos al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos deja Jesucristo cuando Él asciende, pero Él lo dice claramente aquí en Juan. Es por creer que Dios tiene un hijo y que ese hijo es Jesús. Es por creerlo. O sea, mucha gente cree, que esta fue otra de las preguntas, mucha gente cree que por hacer buenas obras, que por portarse bien, que por méritos se van a ir al cielo. No, no. Este versículo lo dice, el único camino que hay es Jesucristo. No hay otro camino, no es por buenas obras para que nadie se gloríe ni se vanaglorie. No, el único camino que existe para llegar a tener una vida eterna se llama Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, es necesario tener al Hijo, o sea, a Jesús, para tener vida. Esto es importantísimo. No sé si hemos pensado en esto, pero fíjate, él dice, es necesario tener a Jesús para tener vida en nuestra vida. De otro modo, estamos muertos.
Estamos llenos de enfermedad, de tristeza, de amargura y de todas estas cosas. Y solo hay una puerta para llegar al cielo, para ser salvos, y su nombre es Jesús. No es la obra. Fíjate lo que dice Efesios 2:8. Dios nos salvó por su gracia. Cuando creyeron, es por creer. Esto es por creer. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las buenas o por las cosas buenas que hayan hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús al fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, ve qué precioso está esto. Si nosotros realmente queremos esa vida está en Jesucristo. Esa vida está dentro de nosotros y está en nuestro espíritu. Y no llegamos al cielo por darle dinero a la gente pobre, ni por portarnos bien. Por mérito no vamos a llegar al cielo. Solamente a través de reconocer a Jesucristo. Y esto es algo hermoso porque dice, ustedes no tienen ningún mérito, o sea, no se glorien, no se echen ninguna flor. Es un regalo de Dios. O sea, es un regalo de Dios la salvación, la vida. O sea, tener una vida de abundancia aquí en la tierra, ajá, es un regalo de Dios. Y esto viene incluido en la salvación, porque si la salvación no es un premio para las cosas buenas que hayan hecho, ni para que nadie se jacte. Pero el versículo 10 quiero hacer hincapié, y esto te lo digo a ti con todo mi corazón. Eres la obra maestra de Dios. O sea, esa obra maestra de Dios lo eres tú. Y Él nos creó en Cristo Jesús. Escucha esto y repítelo. Para que nosotros hagamos las buenas cosas que Él preparó. O sea, dilo, fui creada para hacer buenas cosas, las cuales Él ya preparó tiempo atrás. Apúntalo. Se llama Efesios, eso está en Efesios 2, versículo 9 y 10. Y sabes, dítelo así, sabes que Señor, yo sé que soy esa obra maestra. Gracias, Señor, porque tú me has creado para hacer buenas obras, ¿no? O sea, esto está hermoso, hermoso. Como ¿Cómo somos hijos de Dios o por qué? Fíjate bien. En Romanos 10, versículo 8 y 9, en realidad dice, el mensaje está al alcance de tu mano. Imagínate, ese mensaje está al alcance de nuestra mano, está en nuestros labios y está en nuestro corazón. Fíjate qué precioso está esto. El mensaje está muy al alcance de la mano, está en nuestros labios y nuestro corazón. Y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ujú. Aquí hay una instrucción muy clara en Romanos 10, versículo 8. ¿Sabes? Todo lo que nosotros queramos alcanzar en, en cosecha, llamémosle, ujú, en que nosotros queramos sembrar en nuestro corazón, es- está al alcance de nuestra mano y está tan cerca de nuestros labios. Es hablarlo con la boca y creerlo en el corazón. Ujú. O sea, lo que tú estás hablando con tu boca, lo que tú estás creyendo en el corazón, hoy es tu realidad. Y sabes, por eso es que nos dice, sean transformados en su mente. Ahorita ya aprendimos en esta clase qué poderoso son nuestras palabras. O sea, qué poderoso es porque él dijo, él creó todo con sus palabras. Él es el verbo hecho carne. Y ese mismo poder está en nosotros. Ujú. Y es por decirlo en voz alta, es por reconocerlo, ¿sabes? Es por reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, es por creerlo y decirlo, ¿sabes qué, Señor? Gracias, Jesús, por tu vida en mi vida.
O sea, no sé si tú le has dicho así, pero gracias, Señor, por tu vida en mi vida. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Cristo, yo le decía algo así, gracias, Señor, porque tú depositaste tu vida en mí. Y yo no sabía por qué decía eso. Y hoy de verdad, hace rato que me acordaba, yo decía, wow, y yo oraba por una persona y yo les decía, y empieza a fluir la vida de Dios en ti, ¿no? Y ahorita que yo estoy haciendo este estudio, yo digo, wow, Señor, claro, y son oraciones que nosotros necesitamos hacer, ¿sabes qué, Señor? Tu vida está en mí y empieza a fluir esa vida de Dios en mí. O sea, estaba escuchando un estudio que hicieron unos científicos y fíjate qué hermoso. Dice que el cuerpo humano se regenera cada 7 años en células y en todo este tipo de cosas, ¿no? Y que el cuerpo humano tiene esa sabiduría, llamémosle así, y que ellos no saben por qué, de regenerarse cada 7 años. Pero ¿sabes qué es lo que a nosotros nos ha pasado? Porque antes, imagínate, en el Antiguo Testamento, en los tiempos, por ejemplo, de Adán y Eva, vivían hasta 900 años. Incluso creo que hasta Noé vivía 900 años. Y Dios dijo, basta, hasta aquí, y nos dejó en 120, como mínimo. Pero ¿sabes qué es lo que ha pasado? Nosotros necesitamos estarle hablando vida a nuestro cuerpo. Empieza a fluir la vida de Dios en nosotros. ¿No? Porque así lo estamos viendo ahorita, ¿no? Tan cerca de nuestros labios, de nuestro corazón. Dios, y este versículo también tiene una indicación muy importante para las preguntas que me hicieron. Ujú. Y Dios lo levantó de los muertos. Ujú. Entonces, Él no está colgado en una cruz. Mucha gente lo deja ahí colgado en un crucifijo. Jesús no está colgado en una cruz. Jesús está vivo y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y Él no solamente que esté a la diestra del Padre, Él ya terminó con la obra de redención, pero lo más hermoso es que Él nos dejó al Espíritu de Dios y que Él vive en nuestro corazón. Ujú. No vive en un edificio, no vive en templos, bueno, sí, porque él nos llama a nosotros que somos sus templos, que nosotros somos el templo del Espíritu, pero Él no vive en edificios, ¿no? Él vive en nosotros, nosotros como hijos de Dios somos la iglesia. Primera de Corintios 6, versículo 19 y 20. Somos el templo del Espíritu de Dios. Ujú. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo, ¿no? Aquí nos está diciendo algo precioso. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. ¿Y sabes cuál es ese alto precio? Es el precio de su sangre. Es que Él fue molido en esa cruz a causa de tu pecado, de mi pecado, de nuestros pecados, de los pecados de hoy, de mañana, de ayer. Y dice que Él cubrió todos los pecados presentes, pasados y futuros. Y fue un solo sacrificio. Y en ese sacrificio veníamos tú y yo incluidos. Ujú. Y gracias a que esa sangre se derramó en esa cruz, nosotros hoy somos libres del pecado. Pero tenemos que aprender a vivir libres del pecado. Les voy a preparar esas clases, no sé cuántas sean, pero se las voy a preparar para tener un entendimiento y de verdad, al comprender cómo el pecado ya no se puede señorear de nosotros, podemos tener una vida de verdad diferente. Dios está con nosotros, Emmanuel, por medio de su Espíritu. Somos su templo, somos una vasija de barro donde está invertido su poder, ¿no? El reconocer, ¿sabes? Muchas veces nosotros no le damos ese lugar al Espíritu de Dios. Y, ¿sabes? Él está en todos lados, contigo y conmigo. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Por eso Él sabe todo lo que nosotros pensamos, porque Él vive en nosotros. Pero la pregunta es, ¿realmente nosotros reconocemos que el Espíritu de Dios está los 365 días del año, cada minuto, cada segundo con nosotros? Y nosotros lo estamos invitando a ser partícipe de nuestra vida.
O sea, de verdad, nosotros estamos haciendo eso, ¿sabes? Porque cuando tú le empiezas a dar el lugar al Espíritu Santo de Dios y lo empiezas a meter en todo, no importa si tú dices, "Ay, es que esto es una tontería", para Dios no hay tonterías. Cuando para ti es importante, ¿sabes? Cuando tú oras por todo, cuando tú le preguntas todo, cuando tú le dices, ¿sabes? Yo hace rato estaba tan agobiada, tan estresada, que lo único que vino a mi mente fue así, de verdad, tomé un segundo y le dije, te necesito hoy más que nunca en todo, en todo, ¿no? Entonces, de verdad, estoy impresionada que haya llegado yo aquí a tiempo y que pudiera estar haciendo esto. Y es gracias a su gloria, a su poder. ¿Por qué? Porque de verdad que cuando nosotros lo ponemos en todo, lo vemos en todo. Entonces, el Espíritu de Dios está en ti. ¿Lo quieres ver en todo? Ponlo en todo. En todo ponlo y ahí lo vas a ver, ¿no? Entonces, seguimos. Hechos 2, versículo 32. Dios lo levantó de los muertos. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto de honor en el cielo, a la derecha de Dios y el Padre, el Padre según lo había prometido. Él dio a su espíritu para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca accedió al cielo, sin embargo, él dijo, siéntate en el lugar de honor a mi derecha. Pero no, perdón, me salté un renglón. Dijo, el Señor le dijo a mi Señor, aquí está hablando de dos. Escucha bien esto porque dice, el Señor, o sea, Dios le dijo a mi Señor, al Señor Jesucristo, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a todos tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Y sabes una cosa, tú y yo tenemos que hacer a nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor, pero el Señor de todo, de todo. Si nosotros queremos vivir una vida en abundancia, Jesús tiene que estar en el trono de nuestro corazón como primero. O sea, cuando nosotros lo ponemos como Señor de todo, ¿sabes? Es cuando nosotros vamos a poderlo ver en todo. Lo vamos a poder ver en el trabajo, en la casa, en las cosas que hacemos. Lo vamos a poder ver, ¿sabes? En nuestra salud, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestra boca. Donde tú lo pongas, donde tú lo pongas como Señor, ahí lo vas a ver. En este versículo nos muestra que es Señor y es Mesías. En Juan 14:15, si me aman, obedecen mis mandamientos. Y yo le diré al Padre, y yo le pediré al Padre perdón, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Esto hace referencia al Espíritu Santo. Aquí, este mensaje dice, esta escritura dice que Él nos va a dar un abogado defensor. Ese abogado defensor es el Espíritu de Dios. ¿No? Te podría hacer una clase completa de cómo el Espíritu de Dios, todas esas características que tiene el Espíritu Santo, y aquí te muestro una, ¿no? Lo está diciendo el abogado defensor. En Juan 14:17 me refiero al Espíritu Santo, quien los guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo buscan y no lo reconocen, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Ujú. Este versículo de Juan nos dice algo bien importante y esto es una instrucción para ti y para mí. Y dice, me refiero al Espíritu Santo, quien los guía a toda verdad. ¿Quién es el que nos revela las escrituras? Es el Espíritu Santo. Y él dice, él nos guía a toda verdad. Y esta parte está fuertísima porque dice, el mundo no lo puede recibir, el mundo no lo recibe porque no lo buscan ni lo reconocen. Aquí hay dos palabras claves, buscar y reconocer. Entre más tú lo buscas y entre más lo reconoces, más manifestación
vas a tener en tu vida de lo que el Espíritu de Dios va a hacer en ti. Y sabes, esto es una chamba. Aquí nosotros necesitamos trabajar en esto, ¿sabes? Señor, yo te reconozco que tú estás en mi Espíritu de Dios, ayúdame. Búscalo. Búscalo todo el tiempo, ¿sabes? No tienes que estar ni en tu cuarto de oración, no tienes que estar, no sé, en la iglesia, no, en cualquier momento, en cualquier lugar, habla con el Espíritu, dile, oye, Espíritu, me siento triste, ¿por qué me siento así? Oye, gracias, porque hoy estoy contenta, gracias por esto, gracias por el otro, ¿sabes? Él te escucha. Yo a veces estoy con mi esposo y estoy hablando sola, pero es porque estoy hablando con él. Y sabes, esto también es parte de la comunión con el Espíritu de Dios. Esto es parte de tener una relación con Él. Entonces, es bien importante este versículo, Juan 14:17. El mundo no puede recibirlo porque no lo buscan y no lo reconocen. Y sabes, nuestra tarea es buscarlo, es darle su lugar como Señor y es reconocerlo en todo. Gracias, Señor, te doy gloria por esto, como lo vimos la clase pasada, ¿no? Cuando nosotros no le estamos dando gloria a Dios, estamos entrando y en nuestro corazón se nos hace duro, ¿no? Entonces, en este versículo vemos que dice esto que es súper importante. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. O sea, esta es nuestra tarea, buscarlo y reconocerlo. Esto nos toca a nosotros. Continúa diciendo, pero ustedes sí le conocen porque ahora Él vive con ustedes, ¿no? O sea, no es que Dios esté en el cielo. También está ahí, está reinando con poder, está sentado a la diestra del Padre. Pero, ¿sabes? Él dice claramente, ahora Él vive con ustedes. Él vive en ti, Él vive en mí. En Juan 14, versículo 18, no los abandonaré como huérfanos. Vendré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más porque ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también viven. O sea, no es que nuestra vida es, ¿sabes por qué a veces hay una vida muerta, infructífera en nuestra vida? O un área de nuestra vida no está produciendo, porque necesitamos orar por esa área. Necesitas entregársela a Dios. Este versículo lo dice claramente, Juan 14:18. Dado que yo vivo, ustedes también viven. ¿Sabes? Si hay una área que no está produciendo, que está estéril, ora por esa área y entregársela al Señor. ¿Sabes? Jesús hizo todo. En salud, en finanzas, Él se hizo pobre para que fuéramos ricos. Él sufrió por nosotros para que todo el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, ¿no? Él fue dañado por ti y por mí para que tú y yo no sufriéramos. Y Él dice algo claro aquí. Dado que yo vivo, ustedes también viven. Cuando yo vuelva a la vida, o sea, cuando Él resucite, ustedes sabrán que yo estoy con mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. En otras traducciones dicen que somos uno en Cristo. No sé si ustedes me han oído orar eso, pero cuando nosotros estamos diciendo, ¿sabes qué, Señor? Gracias porque somos uno en ti. Uno, ya no somos dos. Antes podríamos ser, por ejemplo, Eli y Dios, ¿no? Ahora somos uno nada más. Somos uno en Cristo, ¿no? Marlene y uno con Cristo. Paloma, Patti, Belkis, todos los que están aquí escuchándome. ¿Sabes? Uno con Cristo. Dilo, óralo. Ajá. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos los obedecen, son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los ama a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Esta es una promesa de Jesús. Y esta promesa habla de amor cuando nosotros lo reconocemos. Y esta promesa también habla, de que Él se va a dar a conocer con nosotros. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que sus manifestaciones gloriosas van a estar en nuestra vida, que sus milagros van a estar en nuestra vida. No sé, pero sabes, yo a veces puedo ver a Dios en muchas cosas.
Yo lo puedo ver en el cielo de este país que es maravilloso, de este estado, ¿no? Él dice que lo podemos ver en la gente, en el amor que tiene la gente, en el llorido de un bebé. Pero a veces no estamos sensibles a todo esto. Y él dice, me daré a conocer a cada uno de estos. Esto también se refiere a esa relación personal que tenemos con Dios. Cómo Jesús nos está hablando, nos está guiando, nos está diciendo, nos está enseñando. Sabes, yo siempre a Él, desde que lo conocí, desde el primer día que lo conocí, yo a Él lo tengo como mi maestro. O sea, para mí, Jesús, lo primero que yo lo conocí en mi vida fue como maestro. Y sabes, y sigue siendo mi maestro número uno, porque a todo voy y le pregunto, Señor, ¿y esto cómo es? ¿Y esto cómo es? Y yo creo que a veces por eso digo, gracias Señor por todo lo que tú me enseñas, porque eres el maestro, wow, ¿no? Gracias por ser mi maestro, yo me refiero a él como maestro, o tengo una duda y yo, ¿y esto cómo se hace? Enséñame. Pero sabes, esa es la relación, por eso él dice, yo me daré a conocer a cada uno de ustedes. Híjole, versículo Juan 14:26. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu de Dios, fíjate qué hermoso le está diciendo, ¿quién es el representante de Jesús? El Espíritu Santo. Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que yo les he dicho. ¿Sabes? Amén por este versículo. Ora este versículo, Juan 14:26. Ponlo en práctica. Él les va a enseñar todo y les recordará cada cosa que yo he dicho. ¿Sabes qué, Señor? En el nombre de Jesús, enséñame. ¿Cómo puedo hacer esto, Señor? Recuérdame. Yo sé que ya este versículo, yo a veces estoy así, y Él me da un versículo y ese versículo es lo que yo tengo que hacer en ese momento. Pero nosotros tenemos que generar y tenemos que buscar esa relación con el Espíritu de Dios, ¿no? Uno en Cristo, un regalo valioso de parte de Dios. En Juan 14, versículo 27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes, como a través del Espíritu de Dios. Si de veras me aman, se alegrarán de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas para que sucedan, perdón, les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Esto es una profecía. Esta es una profecía. Y muchas veces esa paz que está en nuestra mente y está en nuestro corazón, nosotros la perdemos. ¿Y sabes por qué la perdemos? Porque estamos metidos en el mundo. La paz de Cristo, que es ese regalo que Él dejó para nosotros, esa paz no solamente en nuestra vida, dice, esa paz en la mente. Muchas veces lo que nos está torturando es la mente. Y esa paz en el corazón, que en el corazón acuérdate que de lo que hay en el corazón habla nuestra boca. Entonces dice claramente, en la mente y en el corazón esa paz está en nosotros. ¿Sabes? Si a veces has perdido esa paz, regresa a Él. Ve, búscalo, habla con Él. ¿Sabes qué, Señor? Perdóname, estoy distraída. Perdóname, Señor, estoy en el afán, pero ya regresé. Necesito tu paz, ¿no? Yo les contaba un viernes que me metí ay, ¿cómo se llama esta aplicación? TikTok. Me metí a TikTok y estaba buscando cómo hacer de uno de estos videos de Semilla de Vida, cómo fraccionarlo como inteligencia artificial y poder hacer pequeños videos, ¿no? Y me metí a buscarlo y bueno, salí agobiada, aturdida, salí de ahí en 2 horas. Bueno, yo estaba que no, yo era un manojo de nervios. Yo dije, Dios mío, qué estrés, ¿cómo puede vivir y contaminarse la gente así? Pues agarré y me metí al cuarto y me hinqué yo, Señor, perdóname, no vuelvo a hacer esto, ¿no? Y empiezo la paz de Cristo en mi mente
la paz de Cristo en mi corazón, Señor, quítame todo esto. Y de verdad regresó en poco tiempo. Pero esto es cuando nosotros nos metemos al mundo, o sea, necesitamos regresar a estar en Él, ¿no? Y esto pues es por fe, esto es por gracia. Él ya lo hizo por nosotros, Él ya no lo dio. Y Jesús es el sacrificio perfecto. En Hebreos 10, versículo 12, pero Cristo habiéndose ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, hoy está sentado a la diestra del Padre. ¿Ok? Aquí ya vi unas de las promesas, algunas de las promesas, ¿no? Que Él nos dejó antes de que Él pues fuera crucificado. Ujú. La siguiente clase que vamos a seguir con este tema, vamos a ver algunas partes del sacrificio de Jesucristo, pero lo más importante es aprender por qué Él murió por nosotros. ¿Por qué tuvo que haber muerto de ese modo? Y nosotros, ¿cómo podemos tomar esa vida que Él ganó para nosotros y podernos alejar, ¿sabes? De todas estas cosas que traen muerte a nuestra vida. Reconocer, ¿no? Reconocer que Él vino a darnos una vida de abundancia y que lo demás es pecado. Ujú. Cuando nosotros reconocemos todas las cosas que nos están haciendo daño, que están matando, hurtando y destruyendo, proceden del pecado, vamos a poder orar de una manera diferente. ¿Y eso que nos va a ayudar? A que nuestra vida se vaya transformando conforme a su palabra y conforme a su vida. ¿Ok? Pues bueno, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que sea Él el que nos ayude. Eh, Señor, te damos las gracias. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra hablada en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sabemos que somos esas hechuras tuyas, Señor, hechas para buenas cosas. Gracias por cada palabra, Señor, que escribes en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra vida, porque sabemos, Señor, que tú eres ese espíritu de vida y que la vida de Dios, Señor, empieza a fluir con poder en cada uno de nosotros. Tú eres luz, Señor. Tu palabra dice que tú nos has trasladado de la oscuridad a la luz admirable que es Cristo. Y gracias, Señor, por habernos sacado de las tinieblas. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu favor, Señor, en nuestra vida, porque sabemos que no es por obra, Señor, sino es por tu favor y por tu gracia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, revelada a nuestro corazón, a nuestra mente. Gracias, Señor, porque hoy aprendimos que solamente con Jesús, Señor, podemos llegar a ti. Gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Tu palabra lo dice, Señor, que de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Gracias, Señor, por esta agua, Señor, que está corriendo sobre de nosotros y está quitando toda muerte, Señor, que pueda haber. Hoy te entregamos, Señor, estas áreas de nuestra vida que están sin producir, para que seas tú trayendo vida a todas estas áreas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Pues muchísimas gracias. Vamos a cortar la grabación.